Bienvenidos, soy Tino Palomino. Señores, el día de hoy el secretario nacional del partido político Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, ha publicado una evaluación del gobierno del señor Pedro Castillo en estos primeros 5 meses. Por ejemplo, manifiesta lo siguiente: en este periodo de gobierno de 5 meses podemos advertir que si bien se ganaron las elecciones, cosa muy distinta es ganar el poder para hacer un gobierno de izquierda como el prometido. Esta circunstancia explica la razón por la que el gobierno de Pedro Castillo no ha logrado poner en marcha ninguna política de izquierda, ninguna propuesta del plan de gobierno que lo distinga como tal, fenómeno aparentemente inexplicable para la multitud, pero que lo llevará al inevitable juicio popular ante la historia. Señores, acá el señor Vladimir Cerrón diferencia claramente lo que es el poder de lo que es el gobierno. Lo que él manifiesta es que para hacer un gobierno de izquierda verdaderamente no basta con llegar el gobierno. Lo que se tiene que hacer es tomar el poder, y eso él lo tiene bien claro, pero tal parece que el señor Pedro Castillo no lo tiene claro. ¿Y tomar el poder qué significa? Significa pues controlar toda la estructura de nuestro país. Vale decir, hay que controlar, uno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que prácticamente es la columna vertebral de esta sociedad. 2, hay que controlar la economía, es vital para eso. Si no se controla eso, y aparte pues el poder político, es decir, el Congreso, el Ejecutivo y todos los mecanismos de justicia que tenemos en nuestro país, eso lo tiene bien claro el señor Vladimir Cerrón. Controlado todo esto, recién se implementaría un gobierno de izquierda. Bajo los parámetros actuales de nuestra Constitución y del modelo económico, para el señor Vladimir Cerrón no se puede establecer un gobierno de izquierda. No se pueden llevar a cabo los postulados que él tiene en ese ideario de Perú Libre. Pero tal parece que el señor Pedro Castillo esa situación no lo tiene claro. Pero para el señor Vladimir Cerrón la cosa está sumamente clara. Pero aparentemente el señor Pedro Castillo como que no tiene las cosas claras. Pero si analizamos lo que ha venido haciendo el señor Pedro Castillo en estos tiempos, tal parece que sí está avanzando en la lógica de lo que dice el señor Vladimir Cerrón. 1, ha tratado de controlar los ascensos o dirigir los ascensos al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Para qué? Para controlar ambas instituciones. ¿Y por qué quiere controlar ambas instituciones? Porque quiere tener el poder. Entonces no es tan cierto de que el señor Pedro Castillo no esté avanzando en lo que quiere y pregona el señor Vladimir Cerrón. Aparte de eso, si bien es cierto que no controla la economía de nuestro país, pero en lo que es la actividad minera, la cosa la tiene clara el señor Pedro Castillo. Él sabe perfectamente de que la minería prácticamente es el pilar del desarrollo económico de nuestro país. Y todo su accionar se ha orientado ¿a qué? A tratar de paralizar la actividad minera en nuestro país. ¿Y qué logra con eso? Sumir en una crisis mucho más profunda a nuestro país. ¿Y eso para qué? Para que finalmente la gente dependa de los bonos y llevarlo poco a poco a su terreno. ¿Y cuál es el terreno al cual ellos nos quieren llevar? A una economía de tipo estatista, y para ello lo que quieren pues es cambiar la constitución política de nuestro país. Entonces no es que el señor Pedro Castillo no esté avanzando, sí está avanzando, de repente no de la forma como quisiera Vladimir Cerrón, pero va por ese camino. Más adelante manifiesta lo siguiente: como esa dosis no era suficiente para frenar el avance, decidieron atacar la estructura propia del partido, forzando una investigación penal en marcha, antigua, doméstica y sin mayor importancia, para magnificarla y convertirla en un gran caso al que denominaron los dinámicos del centro, involucrando a todo el partido, dirigentes, militantes, autoridades, ex autoridades y amigos. Vladimir Cerrón
sabe perfectamente que para poder llevar adelante ese gobierno de izquierda se necesita de un partido. Y sabe también que la derecha sabe perfectamente que ese es un requisito necesario. ¿Y qué es lo que él dice? Que la derecha prácticamente está atacando la estructura del partido político Perú Libre, que es la que tiene que liderar esta transformación de nuestro país, de este tipo de sociedades, de este tipo de economía, a uno de tipo de izquierda. ¿Y qué es lo que está haciendo supuestamente la derecha? Está tratando de desprestigiar a su partido, está atacando la estructura de su partido y han prácticamente creado a los dinámicos del centro. Pero señores, el partido político Perú Libre es un partido político corrupto. Para empezar, el señor Vladimir Cerrón, no ha sido condenado por corrupción a 5 años, con pena suspendida. Y es una pena que está oleada y sacramentada. Y el señor Pedro Castillo siempre lo ha defendido a capa y espada. ¿Qué es lo que dice? Que Vladimir Cerrón no ha sido condenado por corrupción, sino que la corrupción lo ha condenado. Los dinámicos del centro, ¿en qué cabecita cabe de que eso es una creación de la derecha? Para empezar, todos sabemos de que previo a la segunda vuelta tenía que haber un allanamiento respecto de los dinámicos del centro, respecto de todos los que estaban involucrados, entre ellos Pinturita, y que ahora está en Bolivia. Pero, como ellos manejan pues el Ministerio Público, ¿qué hizo el fiscal? Pospuso la diligencia hasta después de la segunda vuelta, que si esa diligencia se hubiese llevado a cabo previo a la segunda vuelta, el resultado electoral hubiese sido diferente. Pero, ¿qué tiene que ver la derecha con lo dinámico del centro? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es lo que se vio ahí? Se vio que ellos traficaban con las licencias de conducir y todo ese dineral, ¿dónde terminó? Parte para pagar la reparación civil a la que estaba obligado el señor Vladimir Cerrón y parte para financiar la campaña del partido político Perú Libre, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Eso, señores, no es una invención de la derecha, eso es algo que ese partido ha hecho en la región Junín. Es decir, es un partido cuya estructura está pues la corrupción. Señor Vladimir Cerrón, ese no es un invento de la izquierda ni que la izquierda quiera destruir al partido político Perú Libre. Perú Libre, señores, desde su dirigente más alto, más conspicuo, más ilustre, el señor Vladimir Cerrón, está manchado con corrupción. Más abajo dicen lo siguiente. Ahora no podemos culpar de todas las desgracias a los caviares. Debemos analizar los círculos de confianza e influencia que rodean al presidente en orden de prioridad. Son 6. Primero, los familiares. Segundo, el sindicato. Tercero, los chotanos. Cuarto, los caviares. Quinto, los partidos derechistas. Y sexto, Perú Libre. Según el señor Vladimir Cerrón, esto es el círculo de confianza del señor Pedro Castillo. Es decir, Perú Libre está en el último escalón, cuando Perú Libre debería estar pues en el primer escalón, porque fue Perú Libre el que llevó a la presidencia de la República al señor Pedro Castillo. Luego refiere lo siguiente: en este orden es fácil entender la causal por la que el presidente carece de una herramienta ideológica, política, programática, táctica, estratégica y organizativa para conducir un gobierno popular, pues no está rodeado de políticos ni de estrategas de izquierda, sino de personas que tienen un gran concepto de la oportunidad. A decir del señor Vladimir Cerrón, el señor Pedro Castillo se ha reunido de una tira de oportunistas. ¿Y quiénes son esta tira de oportunistas? Lo que ya se refirió. Uno, los familiares sobrinos, los miembros del sindicato, los chotanos, los caviares y los partidos de derecha. Y cuando él dice los partidos de derecha, pues se refiere de manera clara y precisa a Acción Popular y Alianza por el Progreso. En el primer círculo, analizando, dice él, la Casa de Zarratea, propiedad de los familiares sobrinos, epicentro de las pesquisas que buscan probar los casos de corrupción. En el segundo círculo, el cuestionado ex aprista y militante de Somos Perú, Bruno Pacheco.
quien negociaba los ascensos militares, los favores en la SUNAT y a quien intervinieron con dinero americano en Palacio. En tercer círculo se acogió a los paisanos chotanos como al jefe de asesores, Auner Vázquez, y otros funcionarios pertenecientes a Alianza para el Progreso, Acción Popular y Fuerza Popular. Pero eso no importaba, lo que importaba es que sean chotanos. En el cuarto círculo, los caviares, Nuevo Perú, con 5 ministerios, pero no aportaron una sola curul. Asimismo, el Frente Amplio, con 3 ministerios y que tampoco aporta una sola curul. Solo Juntos por el Perú, con 1 ministerio y que aporta 5 curules. El quinto círculo, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Acá los menciona, a los 2 partidos, ofreciendo sus votos para inclinar el fiel de la balanza en el Congreso, vendiéndose como los salvadores de la gobernabilidad. Todos tienen una tarea en común: fracturar la unidad del presidente con el sexto círculo que le integra Perú Libre. Es decir, todos estos círculos de confianza, los 5 anteriores, lo que buscan es una fractura, es decir, un rompimiento entre Pedro Castillo y Perú Libre. Y a todos estos los tilda de ¿qué? De oportunistas. Y acepta que efectivamente el presidente de la República en Zarratea hacía su negociado. Acepta también que el señor Bruno Pacheco hacía lo mismo. Es decir, para Vladimir Cerrón la cosa está clara. Estamos frente a un gobierno oportunista y frente a un gobierno también corrupto. ¿Y por qué? Porque se ha ido para ese lado, que no tiene soporte ideológico. En cambio, que si se hubiese ido para el lado de Perú Libre, para el lado de Vladimir Cerrón, hubiese sido cosa muy diferente, pues hubiesen tenido también sus ideólogos, sus asesores de izquierda, y la cosa no sería como la está viviendo ahora Perú Libre. Más adelante señala lo siguiente: en realidad, esta es la fórmula que lo salvará de los intentos de una futura vacancia. Perú Libre con su bancada unánime, Juntos por el Perú como sector caviar y algún partido de derecha negociable que le permita garantizar mínimamente 44 votos, con lo que se tendría un presidente invacable. Acá lo que plantea Vladimir Cerrón es un nuevo círculo. En ese nuevo círculo, en el primer escalón tiene que estar Perú Libre. En el segundo escalón manifiesta él que tienen que estar el sector caviar, es decir, Juntos por el Perú. En tercer lugar, los partidos de derecha negociable. Ya lo mencionó anteriormente, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Con eso, ¿qué se logra? De repente no un gobierno izquierdista, pero se va a lograr blindar al señor Castillo. No va a poder ser vacado, y es por eso que él dice invacable. Entonces, señores, él tiene todo absolutamente claro. El objetivo de él, ¿cuál es? Que el señor Pedro Castillo, ese círculo de confianza que tiene, lo invierta. Que deje de lado a los familiares, que deje de lado a los chotanos, que deje de lado a los amigos, y que invierta el orden. Perú Libre, de estar en el puesto número 6, pase al primer escalón, seguido de los caviares, y por último, en tercer lugar, en el tercer escalón, los partidos de derecha negociable. Así les llama él, partidos de derecha negociable. ¿Y quiénes serían esos partidos de derecha negociable? No se refiere pues a Renovación Popular, a Fuerza Popular, se refiere específicamente al partido político Acción Popular y al partido político Alianza para el Progreso. Como todos sabemos, de la declaración del señor César Acuña se desprende pues que quien hace y deshace al interior de esa organización política es el señor César Acuña, que dijo respecto de la señora Gladys Echaíz y del señor Quiabra que ellos eran invitados y que no los podía votar. Es decir, él decide quién se va y quién se queda. No hay en realidad un partido político. Allá lo que hay simplemente es un César Acuña que hace y deshace en esa organización que aparentemente es un partido político, pero que en esencia, en la práctica, no es. ¿Y para qué lo utiliza el señor Acuña ese partido? Pues como lo dice el señor Vladimir Cerrón, para negociar. ¿Y qué es lo que tiene que negociar Acuña con ese partido? Lo que tiene que negociar son sus negocios, pues. Él es empresario, él es negociador. Eso es lo que él está negociando. A ese señor le interesa un pito la democracia
de nuestro país, le interesa un pito la gobernabilidad. Sobre pretexto de la gobernabilidad apoya al señor Pedro Castillo, pero en realidad lo que él hace simple y llanamente es negociar. Negociar qué parte de la torta se lleva para, de una u otra manera, catapultar sus negocios más allá de donde están. Y cuando él dice, yo no tengo nada que negociar porque mis universidades todas han licenciado, falso. Sí, habrán licenciado sus universidades, pero no han licenciado todos sus programas. Cualquier persona que entienda un poco del licenciamiento de las universidades sabe que las universidades que han licenciado no han licenciado al 100% con sus programas. De repente el 100% de sus programas habrán licenciado pues con el 40 o 50% de sus programas, el resto se cayeron. Y eso poco a poco lo tienen que ir recuperando. Y para eso sí necesita negociar. Entonces, señores, el día de hoy pues Vladimir Cerrón ha manifestado de que tenemos prácticamente un presidente oportunista que se ha rodeado de familiares, se ha rodeado de amigos, se ha rodeado de los caviares y se ha rodeado de la derecha negociable. Y con ellos no está llevando adelante un gobierno pues de izquierda. Y así quisiera tampoco lo va a hacer, porque según Vladimir Cerrón, para que haga un gobierno de izquierda tiene que tener el poder. Y tener el poder es controlar la economía, controlar las Fuerzas Armadas, controlar el poder absolutamente. Eso de que en un proceso electoral gane la izquierda y que la izquierda implemente, para él no cabe eso. ¿Pero por qué no cabe eso? Porque él lo que quiere pues es un gobierno estatista. Y prácticamente con el pellejo que le acaban de salvar al señor Castillo en ese intento de vacancia, el señor Castillo tal parece que se ha puesto de hinojos ante el señor Vladimir Cerrón, y de repente en los próximos días vamos a tener sorpresa y ese círculo de confianza se va a invertir. En el primer puesto debería estar pues Perú Libre, seguido de los caviares, y tercero, los partidos de derecha negociables. Y ahí mete a dos partidos, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Y tienen que ser expectorados los familiares, los chotanos y los amigos del señor Castillo. Caso contrario, este gobierno puede caer y ser vacado. Pero si siguen los consejos del señor Vladimir Cerrón, prácticamente este gobierno va a ser invacable, como lo dice él. Y para ello al menos hay que asegurar 44 votos. Porque en otro lado solamente tendría 86 y todos sabemos que para vacar el presidente de la República se necesitan 87 votos. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos como La Verdad Noticias en Facebook, Instagram y TikTok. Y estamos leyendo sus comentarios. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.